Hola, hoy les quería contar la historia de Pablito. Pablito fue un niño muy querido durante toda su infancia por sus padres y familia. Y a pesar de eso, nunca tuvo muchos amigos, ya que él fue muy apegado a las plantas y eso fue objeto de burlas. Él amaba demasiado las plantas. Le había cogido un cariño desde pequeño ya que vivía cerca del campo afuera de la ciudad. Él le gustaban tanto que empezó a leer y buscar e investigar sobre ellas, sobre qué tipo de plantas se comía, cuáles se podían ser venenosas y cuáles podían ser curativas. ¿Por qué esas plantas las comían especialmente tales animales y tales animales? ¿Por qué esas plantas no las podía comer tales animales y tales animales? Y así durante años y años y años fue llenándose de todo el conocimiento que pudo. Tanto así que se alejó mucho de todos sus amigos, los pocos amigos que tenía, y llegó al punto en que apenas escogió la carrera de universidad, decidió investigar por las plantas, por la herbología y por todo lo demás de la ciencia. Sus estudios fueron tan lejos que él empezó a experimentar con plantas, experimentar qué plantas podrían crecer más y cómo podía ayudar al medio ambiente, porque se sabía que las plantas y muchos árboles estaban siendo extintos, entonces él decidió ayudar a salvarlos. Entonces empezó a investigar y investigar, tanto así que se olvidó de su meta y empezó a desviarse de su objetivo investigando otros tipos de cosas. Tanto así que llegó un día en que una planta le llegó a hablar, pero él no sabía si ya era de sus experimentos o solo que era que se estaba presentando. Su planta le habló en la mañana. Llegó y le dijo: hola Pablito, buenos días. Él quedó atónito, dijo: creo que no me he despertado bien. Fue al baño más cercano y se lavó la cara tantas veces como pudo, tomó un café y volvió a su habitación, y la planta seguía hablando, con ella misma, sola, y dijo: qué extraño, esta planta no ha pasado por el laboratorio. ¿Seré yo el loco? Tantas así preguntas que le vinieron a la mente que decidió llevar la planta con otros compañeros de investigación. Pero justo cuando él fue a llevar a su planta, ninguno de ellos le contestó, porque lo creyeron loco ya que la planta no hablaba. Dijo: justo en este momento la planta habladora decidió no hablar. Qué ironía de la vida, ¿no? Dijo Pablo. Entonces él decidió conversar con la planta. ¿Por qué me hablaste? ¿O qué pasó? Y ella le contestó simplemente: ¿cómo que yo te hablé? Yo no te estoy hablando. ¿Cómo estás seguro que te hablo? ¿Qué es esta voz? No soy en tu cabeza, compruébale tú también. Él no se había dado cuenta que su obsesión había llegado a su cabeza, pero él en ese momento no lo creía. Él creía que su planta le hablaba. Tal vez por error trajo una planta del laboratorio en vez de tener su planta normal, como él la llamaba. Decidió llevarla otra vez al laboratorio para ver qué pasaba. Seguía escuchando la voz de la planta de vez en cuando, pero solo él, nadie más. No se le hizo extraño, pensó que era solo una virtud o que las plantas lo habían escogido como un elegido. Al parecer su obsesión por las plantas había llegado demasiado lejos. Ya no era el científico que quería ayudar al planeta, era el loco que se encerraba con sus plantas. Muchos de sus compañeros no sabían qué hacer, entonces recurrieron a ver a su familia para preguntarle qué le pasaba a Pablo, que se había encerrado con sus plantas en un laboratorio y hablaba solo por horas y horas y ellos no sabían con quién hablaba o de qué hablaba. Nunca entendían sus fórmulas ni nada. Sus padres les comentaron que eso lo veían venir, que desde chiquito él siempre tuvo algo por las plantas, pero nunca creyeron que llegaría tan lejos. La verdad, pensaron que solo sería algo de niño o adolescente, y ya. Mientras tanto, Pablito en su laboratorio seguía yendo en su cabeza y entre la realidad. Ya no sabía si las plantas le hablaban o no. Y muchas de las plantas con las que ya había experimentado a ver si también hablaban, ya se habían quemado y estaban muertas a un lado del rincón. Y él no se daba de cuenta que estaba matando hasta a sus propias amigas de la infancia. Poco a poco la voz en su cabeza le fue diciendo: haz esto o intenta esto. ¿Cómo estás seguro que yo hablo? ¿Ves una boca? No puedo hablar. La voz en su cabeza se burlaba de él. Le hacía creer a Díaz que era su amable amiga la planta.
Había días en que lo insultaba y le decía que no, que era la imaginación de él. Y él no supo qué hacer. Él no supo qué hacer porque tantos químicos que llegó a su laboratorio, él no supo qué le echó a la planta y qué se tomó él. Y fue cayendo en la oscuridad. Fue cayendo y cayó. Pablito había muerto por una obsesión, por un amor, pero un amor no propio de él, un amor hacia otro que eran las plantas que había querido desde su niñez, desde los 3, 4 años. Aquellas las plantas a que lo que me habían confundido. Por eso no fue bueno que él se obsesionara. Muchos trataron de advertirle, pero él no lo logró. Eso nos dice que muchas veces nos obsesionamos demasiado con las cosas. Es bueno quererlas y amarlas y protegerlas, pero eso no significa que le debamos dedicar toda la vida. Pueden que sean buenas, pero te pueden llevar al mal camino. Así como Pablito murió intoxicado por plantas. La voz de su cabeza, solo una imaginación de él. Teniendo problemas, como siempre, la imaginación le hizo jugadas y su cabeza explotó.